Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra clase de química el día de hoy. Como siempre, están las indicaciones en el material, entonces a tener en cuenta que tenemos que copiar la fecha, el nombre del estudiante, el colegio al cual pertenezco. Luego ya copiamos química, la capacidad, que en este caso es aplicar los conocimientos referidos a los ácidos y bases en soluciones de situación problemática. El tema que vamos a estar desarrollando es acerca del pH. Y tenemos los indicadores que nos van al finalizar o al entregar, mejor dicho, la clase, van a sumar al final 5 puntos. Tener en cuenta el último indicador que es presenta trabajos en tiempo. Recuerden que tenemos una semana para poder entregar los trabajos, ¿ok? Y a partir de aquí, como dice, ya no vamos a copiar, que es la información básica. Hasta los indicadores copiamos en el cuaderno. Información básica no se copia, es material de lectura y justamente vamos a hablar acerca del pH y también del pOH como una medida de acidez y de basicidad. Las concentraciones de iones hidróxidos, que son acá, H positivo de ahora en más, y de hidrógeno, perdón, H positivo, y de hidróxido, que es el OH negativo, en disolución acuosa con frecuencia son números muy pequeños y por tanto es difícil de trabajar con ellos. Pero el químico Soren Sorensen en 1909 él denominó o puso a conocimiento que el pH, o sea, la sigla P y la H mayúscula, también se le llama como potencial de hidrógeno, donde el pH es una disolución que se define como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. Por eso es que tenemos la siguiente, en mol sobre litro. ¿Verdad? Por eso es que tenemos la siguiente fórmula que está acá. pH, o sea, el potencial de hidrógeno, es igual al logaritmo negativo de, en este caso, ion hidrógeno. H positivo. ¿Ok? Entonces, ahora más, cuando yo veo una H que tiene un signo positivo arriba, estamos hablando del ion hidrógeno. ¿Está bien? Así también como el pH, también le tenemos al pOH, que es parecido, solamente que en vez de ion hidrógeno, estamos hablando del ion hidróxido. ¿Ok? Por eso es pOH. OH indica hidróxido. Y es la misma fórmula, es el valor, el logaritmo negativo en este caso, pero del ion hidróxido, OH negativo. Entonces ahora más cuando yo veo un OH y tiene un signo negativo arriba, me indica que es un ion hidróxido. Nosotros en la clase pasada estuvimos haciendo o realizando, mejor dicho, experimentos acerca de ácidos y bases. ¿Recuerdan? Que fuimos determinando ciertas sustancias mediante el indicador que era a base del repollo morado, donde fuimos viendo si esas sustancias eran ácidos y bases. Entonces, esta clase es la continuación de eso, donde hablamos entonces por eso de, en este caso, soluciones o disoluciones. Vamos a ver más abajo cómo se relaciona eh, con algunos ejemplos que usamos en la vida cotidiana. ¿Verdad? Dice, cabe destacar que estas dos son definiciones establecidas meramente para tener o para poder trabajar, ¿verdad? Porque el pH y el pOH no tienen unidades de medidas, o sea, son adimensionales. ¿Qué significa eso? Que no lo podemos poner que el pOH es igual a, no sé, un valor 10 moles o 10 gramos o 10 litros. No, es directamente pOH es igual a y después ya tenemos el valor. ¿Por qué? Porque no tiene una unidad de medida específica, ¿ok? Eh, Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración de ion hidrógeno, las disoluciones ácidas y básicas a 25 grados Celsius se identifican por su valor de pH como sigue. Tenemos aquí entonces vamos a decirle un listado donde nos dice que las disoluciones ácidas tiene que ser un pH menor a 7. Cuando hablamos de disoluciones básicas, el pH o el valor del pH debe de ser mayor a 7. Cuando hablamos de disoluciones neutras, el valor tiene que ser igual a 7. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy haciendo ejercicios en base a pH, entonces si a mí me sale un valor
que sea menor a 7, estamos hablando entonces que es una disolución ácida. Si a mí me sale un valor, por ejemplo, al hacer al aplicar la ecuación del pH, me sale que el valor es mayor a 7, entonces me indica que la sustancia que yo estoy observando, que estoy estudiando, es básica. Y si me sale igual a 7, significa que es una disolución, en este caso, neutra. ¿Ok? Entonces, vas a tener en cuenta esos detalles. Si es menor a 7, ácida. Si es mayor a 7, básica o alcalina también se le llama. Y si es igual a 7, entonces estamos hablando de que es una solución o disolución, en este caso, neutra. ¿Está bien? La suma del pH y del pOH tienen una ecuación otra vez. En general, tiene que ser igual a 14. ¿Ok? Entonces, 14 es igual a pH más pOH. Esto más adelante nos va a servir para poder hacer ejercicios, por ejemplo, cuando ya me da el valor de pH y me pide hallar el valor del pOH. Entonces, vamos nada más en este caso, a, a hacer pasar el valor o en este caso el número del pH al otro lado para dejarle solo al pOH, por ejemplo. Entonces vamos a ir trabajando con eso. Tenemos también la parte de fuerza de los ácidos y bases. Tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Así también como tenemos bases fuertes y bases débiles. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes y para fines prácticos ionizan completamente al agua. En cambio, los ácidos débiles eh, ionizan pero en forma limitada al agua. ¿Ok? Lo mismo sucede con las bases. Las bases fuertes también son electrolitos que ionizan completamente al agua. En cambio, eh, las bases fuertes son los hidróxidos de metales alcalinos y los alcalinos terros son los que clasifican como bases fuertes en este caso. Y las débiles, así al igual que los ácidos débiles también, ionizan en forma muy limitada al agua, o sea que no es completa. Por ejemplo, el amoníaco es una base débil que utilizamos normalmente. Podemos encontrar el amoníaco en productos de limpieza para el hogar. Si miramos atrás, los componentes, tiene el amoníaco, porque el amoníaco es un limpiador por excelencia, ¿verdad? Quita moho, quita suciedad, entonces se utiliza en la parte de limpieza normalmente. Tenemos aquí también una tablita donde tenemos la clasificación general de los ácidos fuertes más comunes. Por ejemplo, tenemos aquí al ácido clorhídrico, al ácido iohídrico, entre otros, ¿verdad? Tenemos también al ácido sulfúrico y tenemos también las bases fuertes que son más comunes. Tenemos, por ejemplo, aquí al hidróxido de litio, al hidróxido de sodio, al hidróxido de potasio, al hidróxido de rubidio, de cesio, al hidróxido de calcio, de bario. Entonces, estos son bases fuertes. Si no aparece aquí, significa que todo lo que me sobra son ácidos débiles y bases débiles. Hay que tener en cuenta esa determinación. Y también tenemos equipos para medir. Nosotros en la clase pasada habíamos realizado o habíamos elaborado nuestro propio indicador, ¿verdad? A base del repollo morado. Pero eh, ahí solamente nos indicaba por el color si era ácido o base, ¿verdad? Pero ahora existen, aparte del papel universal, también existe otro aparato que es mucho más preciso a la hora de identificar si es un ácido o una base, ¿verdad? Que se llama el potenciómetro, que es digital y que expresa el valor del pH. Exactamente, cuánto vale, o sea, cuánto es el valor exacto, si es 7,5, si es 8,5 o si es 6,777. O sea, exactamente me dice cuál es el valor para que yo pueda discriminar si es un ácido o una base, esa disolución que yo estoy en este caso queriendo saber. Ahí tenemos una figura que nos muestra, por ejemplo, aquí voy a agrandar un poquitito más porque creo que no se ve tanto, donde se observa cómo se va clasificando ciertos componentes o ciertas, ciertas sustancias. Por ejemplo, que tenemos dentro de la parte básica,
Tenemos aquí el neutro y tenemos aquí la parte de los ácidos. Dentro de las bases, por ejemplo, que va desde 14, o sea, desde 7, mejor dicho, para arriba, dijimos que era básico, 7 era neutro y de 7 para abajo hablamos de ácidos, ¿ok? Por ejemplo, dentro de las sustancias más comunes tenemos el amoníaco, tenemos la leche de magnesia, la cal también acá se incluye. Tenemos el jugo de la bilis, tenemos al detergente, al amoníaco también, que ya habíamos hablado. Y por ejemplo, vemos que el amoníaco tiene un pH igual a 11, o sea que es básico. Tenemos, por ejemplo, que el jugo de la bilis que tenemos en nuestro organismo es pH igual a 8. ¿Okay? La sangre también entra dentro de la parte básica que tiene un pH igual a 7.4. Entonces, nuestro organismo para que esté funcionando bien nuestra sangre tiene que tener esa, em, en este caso, ese valor de alcalino o de basicidad para que esté bien. Si esto pasa a la parte ácida, nuestro organismo va a empezar a fallar y inclusive nos puede llevar a la muerte. Por eso existen productos o en este caso fármacos que el doctor cuando ve que mi cantidad de sangre está por debajo de este valor, entonces él me va a suministrar unos compuestos que son, en este caso, básicos para poder alzar mi nivel. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio también es una base que normalmente los doctores utilizan para elevar, si es que está muy tirando al ácido de nuestra sangre, para elevar ese nivel y que nuestra sangre siga siendo básica, para que nuestro organismo trabaje como debe de ser. ¿Ok? En el neutro, por ejemplo, le tenemos al agua pura, dentro, que es 7 exacto, 7.0 es agua, entonces nos indica que es neutro. Debajo o por debajo de 7 le tenemos, por ejemplo, el agua de lluvia, que ya es de 6.2, ya indica o ya ingresa dentro de lo que es ácido, por ejemplo. Tenemos también al café, le tenemos a los refrescos, las gaseosas, en este caso, vinagre, que por ejemplo es 2.8, es prácticamente súper ácido. El jugo gástrico que tenemos en el estómago, que es lo que va eliminando o va destruyendo todo lo que vamos comiendo, es por ejemplo de 1.6. Es súper ácido nuestro jugo gástrico. Por eso es que cuando nosotros vomitamos, sentimos que nos va quemando toda la parte de la garganta. ¿Por qué? Porque es un ácido muy fuerte el jugo gástrico. Tenemos también acá al ácido nítrico, al ácido sulfúrico, que ya son ácidos, como vimos más arriba en la tabla, que ya son ácidos fuertes. Entonces acá hay vamos a decirle, una forma de ir conociendo un poquitito dónde realmente y cómo realmente se clasifica en ácidos neutros o básicos. ¿Okay? Y vamos a ver un poco la importancia del pH en nuestra vida cotidiana. Dice, ya que el pH es simplemente una manera de expresar la concentración de ion hidrógeno, las disoluciones ácidas y básicas pueden identificarse por su pH. Dentro de las disoluciones ácidas tenemos un pH que tiene que ser, en este caso, menor a 7. Tenemos acá. Disoluciones básicas, un pH mayor a 7. Y las disoluciones neutras, un pH igual a 7, que es lo que ya veníamos viendo más arriba. Para el ser humano es muy importante que el estómago esté sano. Y esto depende mucho del pH de nuestro organismo. Un adulto promedio produce diariamente de 2 a 3 litros de jugo gástrico, el cual es un fluido digestivo ácido que es secretado por las glándulas de la membrana mucosa que recubre todo el estómago. Entre otras sustancias contiene el ácido clorhídrico, que tiene un pH, y el pH de ese jugo gástrico es de 1.6, como ya habíamos visto en el cuadro de arriba, más o menos. Y corresponde a una concentración de 0,03 molar, que se puede disolver en zinc metálico, que puede disolver inclusive al zinc metálico. O sea que es súper corrosivo en pocas palabras. El propósito de un medio tan ácido dentro del estómago es para digerir el alimento y activar ciertas enzimas digestivas. Eh, por eso es importante que yo, por ejemplo, al comer algo,
tengo que dejar reposar el estómago para que mi estómago haga ese proceso de ir digiriendo y de ir descomponiendo el alimento que yo consumí. ¿Para qué? Para que ese alimento pueda ir después al torrente sanguíneo y la sangre va a hacer que, si es que, por ejemplo, dentro de eso que comí, había, por ejemplo, proteínas, había minerales, había vitaminas, entonces el organismo, en este caso la sangre, va a hacer que eso vaya donde debe de ser. ¿Okay? También el propósito de eso es entonces que ciertas enzimas también se vayan activando del estómago para que puedan hacer el proceso así como tiene que ser. El comer estimula la secreción de iones hidrógeno. Una pequeña fracción de estos iones se reabsorbe en la mucosa, lo que puede provocar diminutas hemorragias. La envoltura interior está hecha de células peri, perietales, perdón, que es un conjunto de uniones compactas. El interior de las células está protegido por una membrana celular y estas membranas permiten el paso de agua y moléculas neutras, pero comúnmente impiden el movimiento de iones como el hidrógeno, el sodio, el potasio y el cloro. Los iones hidrógeno provienen del ácido carbónico, que se forma como resultado de la hidratación del dióxido de carbono, un producto final ya del metabolismo. Entonces, así es como va funcionando nuestro estómago, cómo va, vamos a decirle, va haciendo ese proceso para que todo lo que comamos vaya a donde debe de ser. Y lo que no sirve, entonces se desecha por, en este caso, por los intestinos. También en el dióxido de carbono que se forma durante la respiración celular se combina con el agua para crear el ácido carbónico. El ácido carbónico luego se va disociando en el bicarbonato y un ion hidrógeno, o sea, se va separando, vamos a decir. Esta reacción es uno de los muchos sistemas de amortiguación del cuerpo humano que resiste cambios drásticos en el pH para permitir que una persona permanezca dentro del rango de pH fisiológico. Tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo debe de estar con un pH normal para nuestro organismo para que pueda hacer todas las funciones. Si es que el pH no está como debe ser, no tiene el valor que tiene que ser, entonces nuestro organismo va a empezar a fallar. Este sistema amortiguador está en equilibrio, es decir, todos los componentes de la reacción existen en todo el cuerpo. Esta reacción puede ocurrir y ocurre sin una enzima. Sin embargo, la anidrasa carbónica es una enzima que ayuda en este proceso. ¿Qué hace? Cataliza, o sea, aumenta, o sea, hace que sea mayor la velocidad de reacción, mayor ese proceso, ¿verdad? La primera reacción anterior para formar ácido carbónico que luego se disocia libremente en bicarbonato y un ion hidrógeno. O sea, ese es el proceso que se realiza durante la respiración. Y la anhidrasa carbónica se encuentra en los glóbulos rojos, los túbulos renales, la mucosa gástrica y las células pancreáticas. Entonces, esto es más o menos de cómo, o sea, cuánto es la importancia del pH en nuestro organismo. Sin darnos cuenta, dentro de nuestro organismo tenemos también un proceso que se realiza donde el pH es importantísimo. O sea, el valor del pH que debe tener nuestro organismo nos ayuda a que nuestro cuerpo esté en buen funcionamiento. ¿Ok? Y tenemos ahora ya las actividades de cierre, que esto sí copiamos otra vez en el cuaderno, donde vamos a ir respondiendo las preguntas en base a lo que tenemos más arriba. También tenemos la parte de menciona y tenemos la parte de encierra en círculo. Para encierra en círculo, les voy a pedir que copien, por favor, el enunciado, por ejemplo, van a copiar encierra en círculo y abajo van a poner A y van a escribir los siguientes valores de pH, cuál corresponde a un ácido, y directamente ellos van a poner la respuesta que ustedes creen que es la conveniente. Si es mayor a 7, si es igual a 7 o si es menor a 7. Es para no copiar nomás todas las posibles respuestas. ¿Ok? Entonces la respuesta que ya es correcta nomás ya me van a copiar. Entonces así van a tener eso como en los cuadernos para evitar volver a mirar otra vez más adelante sus trabajos. ¿Ok? Entonces, espero que la clase les haya gustado. Espero también que haya sido, que hayan aprendido algo nuevo hoy y espero sus trabajos en la plataforma que ya venimos manejando. ¿Okay? Muchas gracias por su atención y vamos a estar la próxima clase con otro tema nuevo para aprender más. Muchas gracias.